Dios les bendiga y bienvenidos a Hablemos de Biblia, de podcast. Mi nombre es Hanson Rosario y en cada episodio estaré trayendo temas relacionados con la Santa Escritura para la edificación de tu alma. Sin más preámbulo, comenzamos. En este nuevo episodio tenemos otra vez la grata presencia de nuestra hermana y amiga Kenny Saralina, y también tenemos a Ramón Vargas aquí, que estará también con nosotros en este podcast acerca de la agenda LGTB, principalmente enfocada en lo que son los niños que nos está atacando. Yo creo que Kenny se salude y diga quién es para los que no oyeron el otro podcast. Buenas noches, muchas bendiciones para todos. Mi nombre es Kenny Saralina García, soy psicóloga escolar, especialista en inclusión educativa y trabajo en una escuela desde hace 17 años. Participo como asistente de jóvenes en la iglesia y actualmente trabajo en mi iglesia con niños. Estamos aquí para servir. Amén, amén. Tenemos a Ramón Vargas, que también estará con nosotros en este podcast. Buenas noches, sierva, que Dios le continúe bendiciendo rica y abundantemente y que siempre le ilumine toda la trayectoria en cuanto a los niños se refiere, primariamente porque son las generaciones que van a seguir hacia adelante con un futuro divino y preciso de parte de Dios. ¿Cuáles serían la recomendación que nos daría a nosotros, yo como abuelo de uno de 5 años y lo demás, lo que en verdad tiene que ser posible o no antidiseño? Amén. Bien, lo primero que le recomendaría a todos los padres, mayormente a los cristianos, es que trabajen el versículo de Deuteronomio 6, cuando dice que estas instrucciones tú se las dirás a tus hijos cuando vayas en el camino, cuando vayas a acostarte, ponlas en el dindel. El caso es que Deuteronomio 6 habla claramente de que tenemos que instruir a los niños. Y el proverbista dijo, instruye al niño en su camino. Y aun cuando éste sea viejo, no se apartará de él. El pueblo de Dios tiene que instruir a sus hijos. El pueblo de Dios tiene que hablarles de Cristo a sus hijos. No importa la edad en que tengan esos niños. Tiene que hablarles sobre sexualidad y sobre el diseño original que Dios tiene para sus hijos, varón y hembra. Génesis lo dice claro, tenemos que trabajarle. La única manera de evitar que nuestros hijos sean bombardeados por las altimañas de Satanás es instruirles. Amén, así es. Amén. Bueno, tenemos esta parte, la que es la agenda LGTB y todo el abecedario, porque cada día se añade uno más. Estamos siendo bombardeados, principalmente los niños. Por ejemplo, en el caso ya de nosotros los adultos, es más difícil porque ya tenemos una trayectoria, pero vemos que últimamente muchas plataformas, en todas las plataformas de streaming, de videos, donde salen caricaturas y películas para niños, estamos viendo con mucho asombro que la homosexualidad y el lesbianismo es increíble en esta parte. ¿Cómo tratar con eso, Kenny? Tú que eres psicóloga. En primer lugar, ellos lo que están haciendo es una adoctrinación de nuestros hijos. En este país, como aún la gente le llama homofóbico, pero realmente no es homofóbico, sino conservadores. Pues como en nuestro país aún somos un poco conservadores, nos están entrando el adoctrinamiento más leve, pero ya en otros países está terrible. Somos nosotros los que tenemos que lidiar diariamente porque nuestros hijos vean lo menos posible contenido chatarra. Tenemos que utilizar el control parental. En Play Store existe lo que se llama el control parental. Usted lo descarga de su celular o de su tablet y se la descarga a sus hijos. Y así usted puede controlar lo que sus hijos ven. Y si usted en ese momento, por ejemplo, desea sentarse a ver lo que sus hijos ven, es mucho. Ya donde quiera, tú escuchas y visualizas un contenido inapropiado para nuestros hijos. Se hace necesario, como te dije, que tengamos el control parental instalado en nuestros dispositivos y en los dispositivos de nuestros hijos.
y que nos sentemos de vez en cuando, vuelvo y reitero, a ver qué ven nuestros hijos, a explicarles el contenido que están viendo. Ese es uno de los mayores problemas. Buena idea con lo del control parental, pero ese es uno de los primeros problemas que ha causado, porque ahora mismo estamos en un tiempo muy rápido y en un tiempo donde supervisar los niños es más difícil, porque ahora mismo hay mucha cosa que hacer. No, casi siempre los padres están fuera de la casa y los hijos a veces también cuando están en la casa están muy ocupados porque tienen que lavar, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. Y esa es una de las dificultades por las cuales los padres, aún siendo personas responsables, se le hace un poco difícil ver qué es lo que los niños están viendo. ¿Cómo tratar con esto? Porque, o sea, con las personas, con los niños, ¿cómo afecta esto a los niños, este bombardeo? ¿Cómo le afecta a los niños psicológicamente? En primer lugar, yo les recomendaría a los padres crear un horario donde sus hijos tengan diferentes actividades, porque estamos viviendo en la era del pantallazo. El pantallazo o síndrome del pantallazo se le llama al tipo de niño que se está criando con la tablet, con el televisor, con el celular. Crear un horario, establecer un horario, crearle actividades a los hijos, responsabilidades. Y eso puede ayudar bastante a los padres que están ausentes de lo que es la vida cotidiana de sus hijos y que solamente llegan, por ejemplo, a dormir. Estar vigilante y conversar qué hiciste en el día. Ahora voy con tu pregunta. ¿Cómo afecta a los niños esta agenda de manera vertiginosa y de manera radical? Porque los niños están en plena formación psicoafectiva, psicoemocional y psicosocial. Entonces, cuando un niño no tiene las herramientas para decodificar lo que le están poniendo en el televisor, lo que está escuchando, lo que está viendo, ese niño entonces va a absorber, porque la edad del niño desde 0 a 10 años es para absorber, son esponjas. Entonces, todos estos conceptos errados sobre la sexualidad, sobre lo que es la agenda LGTB, sobre el asunto de que si yo nací hembra y yo quiero ser varón ahora mismo, ya yo me hago un transgénero, yo me cambio. Todo esto está bombardeando la conciencia y hace que los niños sientan confusión con su sexualidad. Por eso se hace necesario la instrucción de los padres. Mira, tú naciste varón, Dios te creó varón, tú eres el diseño original de Dios. Cuando Dios estaba en el jardín del Edén, creó al varón a la imagen y semejanza y dijo que el hombre no podía estar solo y le hizo una compañera, no le hizo un compañero, ni creó a una Eva y a una Margarita. Dios hizo un varón y una hembra y en eso tenemos que siempre estar pendiente a nuestros hijos y siempre decirle eso. Amén. Bien, no sería tan difícil toda esa área que ha planteado actualmente, pero por lo menos cuando ya están allá en las aulas, que no puede verlo el papá, la mamá, porque la mamá está en el trabajo, igualmente el papá o la mamá está en la casa. No hay acceso de que el padre, de que los padres puedan acceder a un seguimiento constante porque tienen un tiempo ya limitado o diría récord de su clase. Por ejemplo, el niño mío, mi nieto, yo lo llevo a las 7:30 y regreso a buscarlo a las 12. Esa es una trayectoria que nuestros ojos no lo están, lo que esté sucediendo, si algo bueno o malo, semejante a lo que plantean este movimiento diabólico, satánico, que lo reprende el Señor en el nombre de Jesucristo. Yo escuché un señor muy preparado, que le llaman Daniel Stuhl, que la recomendación que él daba era de que no pierda a tus niños en las aulas, pero entonces, ¿qué puede hacer uno en este caso? Instruir varón, porque usted no puede dejarlo sin escolaridad. Y lamentablemente los colegios que son cristianos son bastante costosos. Entonces, hay dos cosas que el cristiano puede hacer por sus hijos.
instruirlos y orar por ellos. Perfecto. Y hacer que tus hijos, no que sean amigos, porque los padres nunca van a ser amigos de los hijos, pero sí que haya una vinculación entre ustedes dos. Y que cuando ese niño llegue, usted le diga cómo te fue, qué pasó, qué te dijo la profe. Y ahí cuando el niño empiece a decirle a usted, ¿qué le dijo la profe? Usted no le va a decir, esa profesora del diablo, es una que sé yo que no, porque para los niños su maestro es su modelo. Y a veces lo que dice el maestro es más importante que lo que diga el padre. Usted le va a decir al niño, pero la profe es muy inteligente, pero la profe no te dijo tal y tal cosa. Y ahí usted va a venir con lo que es la verdad de Cristo. Y el niño entonces va a saber que su abuelo, que su papá tiene una verdad que no se puede dudar, porque es la verdad del Evangelio. Pero con esto tenemos que ser muy sigilosos y muy delicados a la hora de debatir lo que dijo la maestra. Perfecto. Amén, amén. Así es, ya que, como hablamos, muy poco tiempo para los padres y hemos visto también muchos videos de profesores y profesoras. Bueno, uno de los últimos videos fue que una profesora hace una boda entre dos niñas, una vestida de varón, o sea, con un saco, un traje, y otra niña, o sea, dos niñas y otra vestida de novia. Pero también vi un video que subieron a Facebook en donde los niños lo ponían a cantar. Yo amo a mi padre, yo amo a mi madre, pero después decía, Sí, yo amo a mi padre con mi padre y mi madre con mi madre. Y digo, wow, exacto. y entonces vemos también que Disney está lanzando, bombardeando constantemente con este tipo de mensajes en cuanto a lo que es caricatura y también las películas normales. Por ejemplo, en la película de Thor, Love and Thunder, es una película gay prácticamente. Uno de los dioses gay Sí, habla como un gay para reproducirse, él lo dice, para reproducirse con otro varón. Supuesta reina es lesbiana y es lesbiana en la vida real. Y Thor en dos ocasiones le llama rey, no reina. O sea, y así si seguimos recordando muchísimas películas, dibujos animados, esta cosa es tremenda, tremenda, muy tremenda. pero Y tú estás citando lo que ocurre en lo que son los medios televisivos, pero lo que tú no sabes es que en una escuela de la Yuca, oye, en la Yuca, se le pidió que en el día de mañana los varones fueran vestidos de rosita y las hembras fueran vestidos de azul, que los varones lleven un atuendo femenino y las hembras lleven un atuendo masculino. O sea que estamos adoctrinando a nuestros niños ya desde República Dominicana. sí, también se dio lo que era cuando estaba el embajador norteamericano. Él fue Sí, a varios colegios también, a varias escuelas, y fue con su esposo, porque si un ejemplo él va a decir algo de lo que es su trabajo, no hay ningún problema si él no habla de eso. claro. Por algo de lo que es su trabajo, él es embajador y explica su trabajo, o dice algo, o alguna profesión que él tiene, aparte de la de ser embajador, pues lo vemos bien. Pero no, él fue a adoctrinar a esos niños, pero fue con su esposo también, y entonces se veía, o sea, y los niños entonces estaban mirando a dos hombres que eran esposos y desconstruyendo Exacto. lo que es lo natural que Dios estableció. Porque Dios dijo que el hombre no se echaría con hombre, y en ese mismo tono también la mujer con la mujer. O sea, eso es antinatural. Lo Exactamente. natural era el Sí. hombre con una mujer y casados. Eso fue lo que Dios estableció en su santa palabra. Ahora bien, hablamos de lo que es la agenda LGTB, pero la gente desconoce de dónde surgió esta agenda. Esta agenda, que aparentemente surgió para garantizar los derechos de la minoría, surgió por lo que es la Agenda 2030, pero Amén. se disfrazó de lo que es el punto de lo que son los derechos humanos. Y en esta Agenda 2030 se hablaba de que hay que extender el acceso a los derechos humanos. Y en los últimos tiempos estamos viendo que se están enfocando en los derechos humanos de las minorías y están diciendo que hay que respetar ese derecho, y entre esos derechos tenemos lo que es el matrimonio homosexual o el matrimonio igualitario, como se le llama. Dentro de esa extensión de los derechos humanos, tenemos también que ya en algunos lugares se ha aceptado la pedofilia. O sea Sí. que los niños pueden tener relaciones con una persona adulta siempre y cuando sea consentido. O sea que la agenda ha ido avanzando
Y todo lo que se ve como para muchos como algo bueno, es para Dios algo pecaminoso y abominable. Y dentro de lo que es esta agenda, porque la agenda LGTB viene acompañado también de la ley del aborto. Son primo hermanitos, andan juntas. Lamentablemente, mi querido Hanson, nuestro país es signatario ahora mismo de la ley del aborto. Para que lo sepa, se llevó una carta hace casi 2 semanas de parte de un diputado diciendo que nosotros estamos apoyando las 3 causales y todos los movimientos que tengan que ver con esa igualdad en derechos humanos. ¿Qué te parece? Sí, vi algo como que algunos diputados rechazaban esa iniciativa porque no había sido consensuada por ellos. Exacto. No, Y porque es penoso. el, el plan es la reducción mundial. O sea, Exacto. parte de lo que es la reducción de la población mundial no es tan solo eliminarlo por pandemias ni guerras, sino también eliminarlo para que dejen de reproducirse, porque parejas homosexuales y lesbianas no van a producir nada. Exactamente. Eso es como Pues, que crucen dos animales de esos que no paren ninguno. sí, sí. Como por Dime ejemplo tú. el caballo y la burra que dan mulo, pero el mulo no se reproduce. Exactamente, eso es así. Y fíjate que dentro de lo que es esta agenda, también se está programando que los padres no tengan derecho a criar a sus hijos ni a exhortarles sobre la sexualidad. Y ya la primera dama, escuché cuando le dijo a la gente de Conani y de la mujer que necesitaban niñas empoderadas en lo que es su sexualidad y sus derechos reproductivos. Entonces ya tú sabes lo que viene ahí y se promueve como en España, que los padres no tienen derecho en lo absoluto de evitar que se les dé orientación sexual a sus hijos dentro de los centros educativos. De ahí es que radica que tenemos que instruir a nuestros hijos antes que otros lo hagan. Eso está muy fuerte y en países también a la religión cristiana como terroristas, porque son Exacto. lo que advierten acerca de estas cosas, lo que están advirtiendo acerca de estas cosas, porque muchas personas que no son cristianas conocen y saben sus derechos, pero muchos de ellos no hablan. Pero nosotros respaldados Exacto. por la palabra de Dios, sabemos lo que está sucediendo, que es un adoctrinamiento para la reducción mundial. Y no tan solamente para la reducción mundial, sino también para enojar a Dios, para que el ser humano se volque al pecado y haga estas cosas. Una de esas cosas también es hacer que los seres humanos, hacer que la familia, desbaratar la familia, no solamente por el lado de la agenda LGTB, sino también el empoderamiento de la mujer, que la maltratan y que muchas cosas, para que la mujer sea enemiga del hombre y el hombre sea enemigo de la mujer. Sí, pero en el principio no fue así, porque la palabra de Dios dice que la mujer es un vaso frágil y que la mujer debe estar sujeta al esposo. No sujeta en el sentido de que se va a dejar golpear, pero sí sujeta en el sentido de que el hombre es el sacerdote de la casa y que al hombre Dios le dijo que la mujer era un vaso frágil y que tenía que vivir con ella sabiamente. Y que ya en Efesios 6 Dios le dijo a los hijos que tenían que obedecer a sus padres. O sea que esta ley viene a desbaratar todo ese diseño que Dios hizo en la Biblia y a crear hijos rebeldes y mujeres que aparentemente están siendo feministas, pero lo que son mujeres que están en desobediencia total de la palabra de Dios. Está criando hombres que aparentemente son puro machos, pero que cuando tú vienes a ver son hombres abusadores y hombres que han excluido la palabra de Dios de sus vidas. Sí, así es que lo que decía, que todo es poner al hombre, tanto al hombre como a la mujer, uno en contra del otro. Exacto. Principalmente personas que el ser ateos para ellos es algo de alta sociedad y de personas muy inteligentes, Sí. porque según lo que dice la palabra, nosotros los que creemos en Dios somos personas que somos indios, somos personas que no tenemos raciocinio ni pensamos Somos y ignorantes. somos ignorantes, y para ellos le han vendido a una juventud que el ser ateo es algo de gente muy avanzada, de gente que piensa Sí. mucho, de gente que es demasiado inteligente, ignorando que los primeros científicos o los científicos más grandes han sido cristianos la mayoría, o por lo menos Claro. han sido creyentes en Dios. Y algunos de los que no fueron creyentes terminaron siendo creyentes.
Sí, lo reconocieron al final de sus días. Pero es lamentable. ¿Cómo tratar a estos niños que ya han sido adoctrinados? Porque he visto niños que ya lo son y incluso salen en estas caravanas que hacen esa agenda. ¿Cómo tratar a esos niños que ya han sido tratados de esa forma y cómo revertir eso psicológicamente? Realmente, cuando el niño ya está en un hogar donde está adoctrinado por sus padres, porque esos niños que salen en esas caravanas es porque sus padres son homosexuales. Así Es muy es. poco lo que se puede hacer a menos que Dios les liberte. Porque recuerda que nosotros somos la creación de la herencia y el ambiente, pero influye más el ambiente que la herencia. Entonces, cuando ese niño está en un ambiente nocivo, donde se habla de que eso está bueno y permitido, es muy poco lo que el psicólogo puede hacer. Aparte de que ya en algunos países se ha establecido una ley donde no se puede luchar por revertir esa adoctrinación que se le da a los niños, porque el psicólogo o el padre que trate de hacerlo puede hasta ser penado por la ley. Sí, esa ley la he visto y está fuerte porque ya ellos dirían, bueno, lo que ya se ganó, hay que dejarlo ahí, no se puede. Pero Exacto. he visto personas, vi una joven que fue criada y ella hoy en día es cristiana. O sea, Sí, yo vi ese testimonio. te pregunto por la parte psicológica, porque sí sabemos que Dios tiene poder para hacer lo que Él desea hacer y con el que Él tenga propósito. Yo vi a esta joven que sí es cristiana y está dando el testimonio de que fue criada por dos lesbianas y ella no es lesbiana. Ella da este testimonio muy impactante y yo dije, verdaderamente Dios tuvo misericordia de esta joven, pero hay mucha gente que están muy metidos en ese adoctrinamiento. Tenemos muchas películas, muchos muñequitos, mucho de todo, y tenemos una sexualización no solamente de esa parte, sino que todo lo que hay evoca lo que es lo sexual. Tenemos estos ritmos urbanos en donde, imagínate, las mujeres salen casi desnudas y Sí. el baile es, imagínense, es Hay algo una terrible. hipersexualización. Ya vestimos a las niñas como si fueran mujeres y vestimos al varón como si fuera un hombre adulto, porque estamos hipersexualizando a los hijos. Y esto también es parte de todo lo que el enemigo quiere hacer en nuestros hijos, porque un niño que no viva su infancia es un niño que va a violentar las etapas de la vida. Y eso es lo que está pasando. Vemos a un niño que tú lo sientas, yo que lo veo a diario, lo sientas en el curso, empiezas a trabajar con él, el niño no se concentra en las actividades de la escuela, el niño no logra obtener un aprendizaje significativo. Sin embargo, cuando el niño sale de la escuela, el niño tú lo ves bailando y aprendiéndose todo tipo de música, tú lo ves bailando todo tipo de ritmo, y se aprenden esa coreografía y le dicen a las niñas, ven fulanita, tú me gusta, y empiezan a hacer ciertas cosas que son de adultos. Es porque hemos hipersexualizado a nuestros hijos y nuestros hijos están más pendientes de la sexualidad que de su propio aprendizaje para la vida. Antes los niños se educaban para las habilidades para la vida, para que si el niño, por ejemplo, no aprendía algo en la escuela, el niño tuviera un oficio. Pero ahora tú le dices a un niño, ¿qué tú quieres hacer cuando tú seas grande? Reggaetonero. Y tú le preguntas a la niña, ¿qué tú quieres hacer cuando seas grande? Yo quiero ser bailarina, mire, y yo me quiero depatillar. Entonces, hemos hipersexualizado a nuestros hijos. Vemos videos donde los padres están celebrándole a los hijos que se le pegue por una parte a la niña, y eso para ellos es algo maravilloso y bueno. O sea que nosotros hemos avanzado las etapas de nuestros hijos y no nos hemos dado cuenta de que hemos perdido la niñez y tenemos adultos pequeños. Sí, Y todo eso es parte de la gente. aparte de eso, esa hipersexualización que se le está haciendo a los niños provoca los embarazos, o sea, a muy corto tiempo, a muy corta edad. Y, Sí, y luego entonces los padres también que patrocinan el aborto, dicen, no, pues todavía tú eres muy joven para tener hijos. Y muchos exacto. padres patrocinan el aborto. Y de ahí entonces que están en este problema son
personas de escasos recursos, la mayoría. Sí, pero Vemos que, fíjate por bien, ejemplo, las personas que viven, o sea, las personas de muchos recursos, por lo general, quizá, me imagino que sí oirán ese tipo de música, pero no tanto así como se oye en los barrios, como se oye en la parte de la persona de pocos recursos. hay un asunto que la gente no ha querido entender. El tipo de música por lo regular define tu personalidad. Se han hecho muchísimos experimentos con respecto a lo que es la música y el efecto psicoemocional sobre la persona. Fíjate bien que si tú estás escuchando a Beethoven, es muy raro que tú salgas de ahí a violar a una gente. Sin embargo, tú estás escuchando y en la noche te agarro y por la mañana no te conozco. Y tú sales por ahí y a la primera que tú encuentras que te ponga los ojos bonitos, tú vas y tienes una relación sin cerebro y sin responsabilidad. Y como mismo dijo la canción, así mismo tú lo asumes. Mañana no te conozco. Entonces, las canciones también están logrando una repercusión directa en las emociones y en la conducta de nuestros niños y nuestros jóvenes. Siempre está, si le pones un reggaetón, conocen a los artistas, saben dónde viven, saben qué tipo de carro maneja, qué casa tiene, conocen todo, se lo aprenden todo, pero pregúntale a un joven de eso por Juan Pablo Duarte y no te sabrán decir quién era la madre de Juan Pablo Duarte, quién era Juan Pablo Duarte, cuál fue la hermana de Juan Pablo que ayudó más. Aparte de sus hermanos, pero hubo una en específico, que era Rosa Duarte, quien ayudó más. Y yo le he preguntado eso a muchachos, jóvenes, que me han dicho que ellos son los mejores en su clase. Y digo, está bien, ¿cómo se llamaba la madre de Juan Pablo Duarte? Y se quedaban que no sabían, pero tú le preguntas cómo se llama el urbano y te dicen hasta la cédula. Claro. Ahora, mira qué es lo que pasa. Esto también va de parte de los padres que no tienen una responsabilidad sobre lo que sus hijos aprenden. Pero lo que pasa es que muchos padres están ahora mismo sentados con los hijos, bebiendo los colmadones y cantando la misma música que lesiona los oídos de los hijos. Y fíjate bien, tú nunca vas a escuchar a una persona que se suicide que está oyendo música clásica. Muy difícil. Muy difícil. Es posible que si te pone a Ana Gabriel dando gritos o al Buki, salga por ahí a cortarse la vena. Y después de unos cuantos tragos. Exactamente, o sea que la música incide directamente y toca las fibras más profundas de nuestra conducta y nos hace hacer conducta. Eso es lo que pasa. Nuestros hijos están siendo bombardeados y nosotros estamos contribuyendo a que ese bombardeo haga mella. Sí, porque no hay algo que repela. O sea, muchos padres, no vamos a decir todo, porque hay muchos padres que están bien fajados, pero hay muchos jóvenes que que los padres no están haciendo retroceder ese bombardeo, o sea, con buenas cosas. Por ejemplo, con la palabra de Dios, llevándolos a la iglesia, dándoles buenos, en vez de ver ese tipo de contenido, ver un contenido, por ejemplo, tenemos a René Fortunato, que ha hecho mucho contenido que son de la historia dominicana. Y yo me gozo cuando veo todo eso de la historia, ver todo eso en blanco y negro, y recortes de periódicos, los tiempos de Balaguer, los tiempos de Trujillo, qué pasó, gente contando sus historias. Pero vemos que los jóvenes de ahora, los padres de ahora, no hacen eso. Tanta cosa que aprender de historia, de geografía y inmensidad de cosas. Por ejemplo, hay páginas que te enseñan idiomas gratis, muchísimos idiomas gratis y muchísimas cosas que son gratis, cursos, muchos tutoriales, pero ese contenido no lo consumen. Lo que los padres consumen es lo malo, lo que enseña cosas malas. Si alguien sale y, por ejemplo, prohibido, ese contenido tiene muchísimos views, llega hasta los 300,000. Sí. Yo he visto contenido que no sirven para nada, pero que solamente entro para ver los views que tienen. Y tienen 300 y 400,000 views y no te enseñan nada, solamente te dañan. Entonces, el contenido que te enseña, el contenido que te suma, no lo hacen. Los padres no les regalan un libro a sus hijos. No le dicen, mira, lo primero que los padres dicen es que eso está aburrido. Pero no Yo he escuchado padres que te lo dicen. Sí, porque
Lo que pasa es que vivimos en una sociedad que lamentablemente no le gusta leer. Sí, es así. Y se refleja mucho también, lamentablemente, hay que decirlo, se refleja en la iglesia evangélica. Sí, A muchos evangélicos no les gusta leer, para nada. ni siquiera la palabra de Dios. Así es. Mira, Ni hay un siquiera la problema, palabra, la imagínate otro palabra tipo de de Dios. libros. Fíjate, ¿tú sabes por qué las personas caen en diferentes problemáticas y fanatismo religioso y en pecado dentro de las iglesias evangélicas? El pueblo evangélico no quiere culturizarse. El pueblo evangélico no le gusta leer y le gusta mejor escuchar lo que otro ya ha determinado y lo dan como bueno y válido. Y se hace necesario que el pueblo de Dios retome la lectura de la palabra, de un buen periódico, de un libro, porque ¿cómo vamos a instruir a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a defender la dignidad de nuestros hijos si nosotros no sabemos cómo hacerlo? Se hace necesario que retomemos eso. Tenemos la Constitución y todas las leyes están en internet, pero nadie la lee. Solamente se la Exacto. saben 2 o 3 y los abogados. Es por eso que al pueblo de Dios le suceden cosas y no saben cómo van a defenderse, porque no conocen sus derechos. No buscan aprender nada y solamente son personas que se recuerdan de 2 o 3 versículos bíblicos, pero no Sí, profundizan en lo que es la palabra de Dios, no leen lo que es la palabra de Dios, no es estudian, así. no estudian la palabra y como bien tú dijiste, solamente se basan en lo que dijo otro, pero no buscan estudiar lo que esa persona dijo, si está bien o está mal. Confrontar. Y recuerda que la Biblia dice que mi pueblo pereció por falta de entendimiento. Así Eso es lo que es. dice la palabra. Tenemos Entonces, todas estas personas, la élite, tratando de reducir la población mundial a toda costa, haciendo que las personas se desvíen. Pero también hay algo que mucha gente no está viendo, que es haciendo que la humanidad se desborde en el pecado para que sí, la ira de Dios descienda como pasó con Sodoma y Gomorra. exactamente. Y recuerda muy bien que el pueblo de Dios ahora mismo está tan inmerso en pedirle a Dios bonanza, prosperidad, y se le ha olvidado que la palabra de Dios establece que estamos viviendo los últimos tiempos y que en Mateo 24 habla de la higuera, que tenemos que aprender de la higuera, que cuando sus ramas están fuertes, ahí es porque el verano viene. Entonces vemos un pueblo que está tan metido en lo que es la prosperidad, que no está viendo que todo lo que estamos viviendo son tiempos y señales de que el reino del maligno está a punto de establecerse en el mundo. Entonces, parte de eso es que primero el enemigo tiene que dañar la familia, porque cuando la familia está totalmente compulsa y dispersa, ya no hay más nada que hacer. Cuando el enemigo se mete en el hogar cristiano y lo desbarate y traiga una confusión sobre los hijos y una enemistad entre los padres, ya no hay nada que buscar. Entonces se hace necesario que nosotros como cristianos estemos sumergidos en Dios, porque el mundo está preñado de pecado, pero usted tiene que preñarse de Cristo y tiene que preñarse de Cristo a través de la lectura bíblica, del conocimiento de Dios, para que usted pueda debatir a quien sea. Y eso es lo que le está faltando al pueblo de Dios, preñarse de la palabra para que el enemigo no invada su mente y su corazón. Tratar de combatir el bien y llenarse del Espíritu Santo cada día más, pero también Amén. tener la certeza de que sus hijos, sus sobrinos y los niños que están cercanos también vayan por ese camino, porque ahora Exacto. hay que hacer un trabajo más arduo que el que se hacía en tiempos por ejemplo, en tiempos de los 80, 90, es más forzoso porque ahora el bombardeo. Y mira que te iba a preguntar acerca de lo que eran los mensajes subliminales, pero ya no es necesario porque ya no son mensajes Ya está la subliminales. clara. Ya es a la clara, ya eso de mensajes subliminales, ya eso hay que abortarlo, porque Sí, ya es siguen a la clara, existiendo los ya te lo mensajes dicen a la subliminales. clara. No, ni siquiera es Eso subliminal. Es un ya está bombardeo a la claro. clara.
bien, no es de que ya, mira, aquí tenemos una película, ya todo el mundo es gay, o el protagonista lo es, o la protagonista es lesbiana, y presentan a esa gente besándose y haciendo muchísimas cosas, y uno dice, wow, pero ya no es como al principio, que al principio te ponían algo subliminal y quizá la gente no lo percibía, pero ahora no, ya como que ellos se desesperaron y dijeron, bueno, vamos a Bueno, ya están adelantar eso. trayendo Ah, las sí, muñecas de sí, hembra que sí. un pene. Sí, en Garrido, una mujer le mandaron a comprar una muñeca para su hija, no sé qué actividad tenían, y ella compró su muñeca y parece que la niña le quitó la ropa y ella la vio y dijo, oh, y al parecer, supuestamente las quitaron de la venta. Sí, Cuando fue la prensa ya la habían quitado. y de eso hace como 3 años, creo, Sí, hace un más tiempito, o sí. menos. Sí, fue antes de la O sea que pandemia. eso hace rato, eso hace rato. Y es que hay un bombardeo terrible y los exponentes urbanos tienen parte en la élite. Y ellos están, fíjate que ahora mismo casi todos los exponentes urbanos, por más serio que usted lo vea, besa a alguien de su mismo sexo. Y ahí es Así que es. se catapultan como los mejores. ¿Te Sí, has fijado en eso? sí, claro. Sí, algo hacen que dejan entrever que fue enviado, Exacto, más toda la simbología que hay en los conciertos. Últimamente han claro. habido varios conciertos donde la simbología es terrible. Una de ellas, una de las que más llamó la atención fue Travis Scott, en donde la gente entraba, había una cabeza de él y la gente entraba por la boca. Y cuando entran al concierto había simbología satánica en las Sí, pantallas, en todos los lados, y la gente puede acceder a ello a través de los videos de YouTube. Tenemos lo de Bad Bunny también, y en el sí. retiro, en el retiro de Daddy Yankee también hay una cabra y mucha Y, simbología. y mira que él tiene raíces cristianas, pero hay personas que le llama más la atención la fama, el negocio, lo lucrativo del negocio, que aceptar a Dios en su corazón. Sí, porque estas cosas vienen por deja mucho dinero. Lo que Exacto. pasa es que la mayores productores, ya hablando de cine y de música y del espectáculo, son satanistas. Entonces estas personas, Sí, aunque no quieran, tienen que entrar en ese juego para poder cumplir sus sueños. es así. Vemos, por ejemplo, que se hablaba de que Shakira tenía algún pacto con Satanás y de repente todo ha empezado a decaer en la vida. Porque lo que pasa es que Satanás, como mismo te da, también te quita. El único que siempre es fiel y que siempre está dispuesto a darte es Dios. Amén. Tenemos todas estas cosas. Quería que le dieras un consejo final a esos padres que están preocupados por este tipo de cosas. Ya has dado un par de consejos, pero un consejo final para esos padres que están mirando y no saben cómo tratar este tipo de cosas, ya que hay un problema y es que ellos podrán hacerlo, podrán tener el acceso, pero hay un momento en que esos niños salen de la casa, están en la escuela, como decía Ramón, que se pasan un día entero y entonces vienen tratando con esto 5 días a la semana y es muy poco lo que los padres pueden influir. Lo primero que deben hacer los padres es, por más cansado que usted esté, dedique unos minutos a revisar el día de sus hijos. Siéntese y haga un horario. Póngale actividades a sus hijos. Háblele de la palabra a sus hijos. Cuéntele historias bíblicas y resalte el valor de la fe sobre todas las cosas. Hay muchos videos en YouTube que le pueden ayudar a usted a explicarle a los niños sobre su sexualidad sin que otro venga y altere lo que es natural y original de parte de Dios. Cuando usted es el primero que habla sobre sexualidad humana con sus hijos, cuando alguien viene a contarle, ellos lo primero que dicen es, mi abuelo me lo dijo ya, porque yo recuerdo que mi mamá, desde que iniciamos el proceso de desarrollo y crecimiento, lo primero que dijo fue, ya ustedes empezaron a crecer. Ahora les voy a explicar cómo está diseñado el cuerpo de ustedes. Y cuando vino alguien a quererme hablar a mí de sexualidad, yo lo primero que dije fue, mi mamá ya me dijo todo eso. Entonces, cuando el padre dedica, aunque esté bien cansado, minutos de su tiempo, cuando
llegue a conversar con su hijo, ese hijo ya tiene herramientas y menudo para devolver. Siéntese con sus hijos, hable de sexualidad con sus hijos, hable de Cristo con sus hijos, enseñe a sus hijos a ver las señales de lo que es bueno y de lo que es malo, para que él pueda tener la capacidad de discernir entre lo que no le agrada a Dios y lo que sí le agrada. Cuando usted crea esos muros de contención sobre sus hijos, usted va a ver que sus hijos no se van a inclinar ante ninguna estatua, ante ninguna agenda y ante ninguna ley que venga de parte del hombre y que no le favorezca su alma. Kenny, a qué edad es propicio ir hablándole a los niños de todas estas cosas de sexualidad? Cada etapa tiene la forma de hablarle al niño, porque un niño de 5 años tú no le vas a hablar de ovulación, de fecundación. Un niño de 5 años tú le vas a decir, tus órganos genitales son este y este, el varón tiene esto y aquello, y ese niño ya va a saber cómo es él y va a saber que la niña es diferente a él. Entonces, cuando tú le hablas a este niño y le dices, cuando papá y mamá ya son adultos, se aman, se casan y procrean, y cuando tú seas más grandecito te voy a hablar sobre cómo se procrea. Pero es importante que tú le enseñes al varón que él tiene pene y que él no se debe de tocar, que él no debe dejarse tocar. Es importante que tú le enseñes a la hembra que ella tiene vulvita, que ella tiene pecho y que no se debe dejar tocar, y enseñarle que sus órganos son privados y que por lo tanto debe de cuidarlos, y decirle claramente, mira papá, Dios te ama tanto que te hizo varoncito y te otorgó un pene, y decirle a la niña, papá, Dios te ama mucho, te hizo hembra y te otorgó una vagina y te otorgó un pecho. Eso es para cuando tú seas grande, eso no es para ahora. Ahora lo que tienes es que cuidártelo y aseártelo como yo te estoy enseñando. Es así que tenemos que enseñar a nuestros hijos y decirle, mira, ni un grande ni un chiquito debe de tocar tu cuerpo. Si usted le enseña eso a sus hijos, puede venir el que sea a decirle otra cosa y él se va a acordar de esa enseñanza que le dio su padre o su madre. Esto es muy importante y que los padres los escuchen porque muchas personas no quieren hablar de esto con los niños. Tenemos que hablarle, porque si usted no le habla, le va a hablar otra persona. Y le va Si usted no a hablar de mala forma y no con la forma que debe ser. Exacto, porque lo que yo te estoy hablando es sexualidad humana para cada etapa. Cada etapa tiene su forma de hablarle de sexualidad humana, porque no es lo mismo que yo tome un adolescente y le hable sobre cómo funciona su cuerpo, o un preadolescente, a que yo tome un niño de 3 o 5 años para hablarle sobre su cuerpo. Amén. Es muy diferente y no se deben violentar las etapas, porque fíjate, yo una vez estaba hablando sobre educación sexual en 6º grado y un alumno que su madre no había tenido reparo en cuidarlo y que le hablaba de una manera áspera y grotesca sobre la sexualidad. Yo estoy hablando de cómo debe de cuidarse la niña, cómo debe de cuidarse el varón, y él me salió rápidamente. Yo sé cómo tenemos que cuidarnos usando condón, un niño de apenas 10 años. Y no digo lo que él me dijo porque estamos en el aire, porque el asunto se fue a más. Y yo de repente pude rápidamente sacar el cuerpo y decirle, qué importante que tu madre te haya dicho cómo debe de cuidarte, porque efectivamente el condón te ayuda a cuidarte, pero en tu etapa, no antes de tiempo. Amén. Así es. Bueno, Kenny, se nos ha terminado el tiempo. Gracias por esta intervención y por lo que hemos aprendido hoy, ¿verdad, Ramón? Claro. Hemos aprendido bastante. Ramón también ha aprendido cómo decirle a su nieto las cosas y cómo explicarle, porque son muy unidos. Ya los padres han escuchado estas cosas que son súper importantes en este tiempo que es tan difícil. Wow, es invaluable lo que has dicho. Pero realmente para mí es un placer. Sí, luego busco una forma de cómo involucrarte
Porque es muy bueno eso. Y no, buscamos la forma de cómo tú debernos algo a nosotros, aunque somos nosotros los que te debemos a ti. Hay que animar a los padres, porque aún hasta el mismo pueblo cristiano está durmiendo, está durmiendo, y mucho más dormirá el inconverso que lo vive con sus hijos y lo disfruta como si fuera una cosa normal. No tanto en lleno lo que estamos hablando, pero cuando en cuanto a reggaetón y esas cuestiones de que le están sirviendo en bandeja, padres lo disfrutan hasta con los hijos, poniéndolo, gozándolo esa situación. Y ese es el ambiente que le lleva la adrenalina al niño a mantenerse en esa área y a hundirse en esa área, en su subconsciente, que le da trabajo salir de ahí. Y eso es lo que está dañando nuestros. Entonces nosotros poco de lo que somos bastante negligentes, o los que son bastante negligentes, porque yo le doy gracias a Dios que siempre, todos los días, algo le digo a mi niño. Por lo menos, aunque sea un 50%, lo asimila, porque está en el momento de la aula que el otro, por la poca edad todavía que tiene, como que medio se tambalean, para así decir. Pero si coge un 50% más o menos, tenemos esperanza. Si se siembra bien, tendremos una buena cosecha. Amén, amén. Amén. Kenny, Dios te bendiga y gracias por tu intervención. Muchas bendiciones para todos ustedes y el Señor nos cuide y nos ayude a vivir una vida llena de propósitos en Él. Amén. Dios te bendiga. Amén.